Ya, y como refería, es importante la preservación de todo lo que son las manifestaciones culturales de los diferentes grupos o estratos sociales. Sobre todo lo más importante que son las manifestaciones culturales populares, de la cual esta es una parroquia muy rica, la he constatado personalmente, como también he encontrado datos importantes sobre ello en diferentes libros. Sobre todo refiere con mucho ahínco Marcelo Naranjo, Marcelo Naranjo, quien eh, refiere de la fiesta de San Luis, ¿sí? Y refiere justamente de esta parroquia como una de las parroquias que en la actualidad presenta una característica muy singular, que es una complejidad social y cultural muy importante, que ello muy importante desde el punto de vista para los investigadores de la parte social y cultural, pero muy conflictiva para quienes viven el día a día, ¿no? ¿En qué sentido nos hace interesante para nosotros que estamos dedicados al campo de la investigación social y cultural? Es porque podemos ver los diferentes caracteres o la elitización del cual está conformada la sociedad de este pueblo, pero en cambio ello, para quienes viven en su cotidiano vivir, marca una fase problemática, ¿no? Una fase problemática que es lo que justamente es una de las causas para que muchos pueblos, hablemos de la fase problemática ya culturalmente y socialmente hablando, que muchos pueblos no hayan alcanzado a llegar al clímax de desarrollo, porque se hayan visto estancados justamente por problemas sociales, ¿no? ¿En qué sentido? Dice Marcelo Naranjo, y también lo sostengo yo, y eso es muy claramente visible en las fiestas populares, en cualquier época del año, tanto en la que refiere Marcelo en su libro, Las manifestaciones culturales del Ecuador, en tomo 10, provincia de Chimborazo, como las que yo la he vivido personalmente y como también me han referido las personas con las que he conversado y me han contado de hace 60, 70 años atrás, donde que incluso la marcada división social era mucho más enraizada que ahora. Pero refiriéndonos exclusivamente a un tema que lo cita Marcelo Naranjo, es el de las fiestas de San Luis, que se celebra el 25 de agosto de cada año, de la cual el, la parte importante de esta fiesta es justamente la corrida de toros, ¿sí? Y pues ahí se ve las diferencias sociales increíblemente, ¿sí? Por ejemplo, cuando la reina, su cortejo de honor y sus familiares, o los priostes, hacen la entrega de camisetas, de cosas, de botellas de licor y otras cosas más, que lanzan desde el ruedo de la plaza hacia los palcos, es bien marcado el sector hacia donde lo hacen, que es el sector social al que pertenecen, su grupo familiar, su grupo de amigos, y es muy indistinto el involucramiento hacia otros sectores sociales que son lejanos, ajenos a, a su núcleo familiar o de amigos, ¿no? Y también en el tema de los palcos, por ejemplo, los palcos más ataviados, o sea, los mejores, estructurados y todo eso, corresponden a familias que clásicamente han sido o se consideran las más representativas de la parroquia, sea por sus apellidos, por su condición económica, etcétera, ¿no es cierto? Y se ve marcadamente la diferencia con el sector campesinado e indígena, quienes están en los bajos de la plaza, en los bajos de los palcos, en espacios que personalmente para mí deberían ser destinados para el meter al ganado, ¿no es cierto? Y ahí están apiñados los que son ya de las clases populares más bajas, como el sector campesinado o el indigenado. Difícilmente es que se mezclen, ¿no? Y también como considerados muy, o sea, siempre, el,
el establecimiento de relaciones familiares entre una persona que tenga un apellido tradicional con una persona que venga de un apellido indígena, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto considerado para la sociología, la antropología, las ciencias humanas, como un aspecto de indiscriminación. También yo personalmente he visto, esto ha sido en las fiestas de Navidad, donde los priostes, luego de la pasada de la misa, pues tienden a tener un cierto tipo de comportamiento con quienes son sus más allegados, son sus más cercanos, y a su vez la diferencia que tienen con quienes no son parte de su grupo. Entonces, esas situaciones que nos parecen insignificantes, en realidad no lo son, y son retos que deben ser superados porque un pueblo que se cierra al desarrollo es aquel pueblo que no sabe enfrentar, a romper esas barreras culturales, esas barreras sociales, ¿no? Y al cerrarse es un pueblo que tiende a desaparecer culturalmente, socialmente, económicamente, en todos los aspectos, y es cuando viene el declive total. Y eso, los ejemplos los vemos a diariamente por televisión o por los diferentes medios, pero un pueblo que es abierto, con mentalidad positiva, con mentalidad cambiante, es un pueblo que tiende a romper estos retos que son las barreras sociales y que a su vez les permite ese rompimiento de barreras, les permite alcanzar un desarrollo social equitativo en beneficio de los diferentes grupos humanos que forman parte de ese pueblo. Entonces ahí está el reto que ustedes tienen que hacer, o sea, lo que les propuse hace un rato, la preservación del patrimonio, pero a mí personalmente, como investigador cultural y como funcionario de un ente cultural como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además soy miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sección Antropología y soy funcionario de dicho ente en lo que es difusión cultural. No me interesa lo que son los temas de conservación solamente de bienes patrimoniales, casas, muebles, iglesias y esas cosas, o la conservación de fiestas, si no hay un involucramiento directamente enfocado hacia el desarrollo humano. Si no hay ese patrón, simplemente no hay cómo trabajar en el apoyo al desarrollo cultural y económico de ese pueblo. Entonces, como funcionario o como investigador cultural, es simplemente el consejo que les doy. Primero, o sea, empiecen por romper ese tipo de barreras. Cuando rompan ese tipo de barreras sociales o culturales, o como ustedes quieran llamarlo, ahí es cuando van a empezar a surgir comunidad y comunidad van a ser el centro de atención de los diferentes entes que apoyan hacia lo que es el progreso de los pueblos. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, también, ya antes de terminar, quería referir cuando dije hace unos instantes atrás que en la década de los años 20, 30, 40, 50, 60, hasta los 70 y probablemente hasta inicios de los 80, esta parroquia se convirtió en el granero del sur del Ecuador y permitió, imagínense ustedes, un pueblo tan chiquito, contribuyó al acrecentamiento económico, social y económico de provincias como Cañar y Azuay. ¿Por qué? Porque justamente la producción, la alta producción de granos que tuvo esta parroquia sirvió para abastecer de granos a lo que es el sur del Ecuador y a su vez familias enteras que se dedicaron a comerciar el grano que lo adquirían en Huasuntos o en Alaucín les permitió amasar grandes y fuertes sumas económicas, ¿no? Y lógicamente cambiar de estatus social, tanto en Azogues como en Cuenca, y a su vez también fue el periodo en el cual se dio una marcada migración desde Huasuntos, sobre todo a establecer una colonia importante en lo que es Azogues, la provincia de Cañar, y justamente una de las primeras familias en realizar esa migración es justamente la mía, ¿no? Entonces, y vino mi abuelita, se estableció acá con sus 4 hijos y empezaron a, a surgir, ¿no?
Entonces, las familias se beneficiaron mucho, o sea, trajeron su modus vivendi, trajeron interrelaciones comerciales, involucraron a otras personas y ello permitió que sectores como son Azogues o como son Cuenca progresaran económicamente y socialmente durante esos años preciados que fue del comercio del interno que hubo a nivel de Ecuador entre esta parroquia y las dos provincias, Cañar y Azuay, en lo que es de proveerle granos, ¿no? Ahora, bien, esas migraciones frecuentemente están regresando a su tierra, o sea, cuando hay fiestas, cuando hay un montón de actividades. ¿Por qué? Porque no olvidan sus orígenes, ¿no? Y los descendientes actuales de los primeros que emigraron son personas que se sienten identificadas con esta parroquia. Tengo muy grandes amigos que los saludo aquí en Azogues y los encuentro allí en Guasuntos y pues se sienten muy orgullosos de sus orígenes, ¿no? Entonces, y son, miren, son personas que de bien, que trabajan en diferentes instituciones culturales o diferentes instituciones de toda índole, ¿no? Entre ellos en el municipio, en los ministerios, en fin. Y no son solamente en lo que son Azogues y Cuencas, sino también son en otras partes del país. Entonces, miren, o sea, ¿cuál es el nivel que han alcanzado justamente de maduración em, en lo que es el aporte cultural, en el aporte al desarrollo de las personas que descienden de personas que son nativos de ahí, o muchos que son nativos de ahí, a qué niveles han llegado? Yo me pregunto en la actualidad, ¿eso está sucediendo? ¿Acaso hay un nivel de pensamiento para alcanzar un desarrollo personal, sea individual, familiar, colectivo, comunitario? Yo me atrevo a decirlo en que de cierta forma está rezagado ese aspecto, sí. Y el reto está en que se debe dejar a un lado ese aletargamiento, ese retraso que se puede estar dando o que se está dando para buscar no solamente el beneficio personal, sino el beneficio también comunitario y a su vez hacer que este pueblo no muera y sus manifestaciones culturales no mueran, ¿sí? Finalmente, bueno, les agradezco por haberme soportado estos minutos. Espero que haya podido contribuir con un granito de arena a este pueblo que también lo considero mío y que me siento parte de él. Bueno, me siento muy gustoso cuando escucho decir en mi familia, mañana nos vamos para allá o quieres irte, y perfecto, me voy, no hay problema. Porque llegar allá es volver a encontrarse con el pasado, ¿sí? Con el pasado del cual vienen nuestros orígenes, mi origen, el origen de mis hermanos, de mis primos, de mis sobrinos, el origen de mi madre, de mis tíos, de mi abuelita, de mis abuelos y claro, mi padre que es azogueño se siente también muy enraizado con esta parroquia. Y volver allá es volver a encontrar con ese rico legado cultural que todavía lo conservan los pueblos como Guasuntos en, y lo valorizan, ¿no? Qué alegría es cuando uno se está llegando a la parroquia, le anuncia que ya está llegando a esa parroquia, ver el letrerito que dice Guasuntos y también la música que pone el señor Cantos en la radio, ¿sí? Eso en muy pocos pueblos se lo encuentra ya. Y pues bueno, otras cosas más que son propias de ustedes. Por ello es que justamente la sugerencia que les doy es que rompan esas barreras culturales que tienen, esas barreras sociales que tienen, que a nada bueno llevan. Y una vez que rompan esas barreras, estarán empezando a pensar ya en lo que es el desarrollo. El desarrollo empezando primero desde como individuos, luego familiares, comunitarios, ¿no? Y así es cuando se podrá pensar ya en un desarrollo mucho más amplio de este sector, preservando lo que es suyo, su bien patrimonial, su bien comunitario, su bien que les hace sentir una identidad, que les hace tener una identidad, ¿no es cierto? Y que les hace sentir orgullosos de ser oriundos de esta tierra, de ser guasunteños, como dicen, ¿no? Y como sabe decir mi abuelita, donde reina el chimborazo, hay la alegría y la amistad. Hagan honor de ello y, pues bueno, una vez más,
Les agradezco por haberme soportado este tiempo, ¿sí? Y bueno, pues ya tendré la oportunidad de conversar con ustedes cuando estemos por allá por la parroquia. Cualquier cosa que requieran, estoy a sus órdenes por los diferentes medios de comunicación, internet o a su vez por mi familia, que es la familia Samaniego. Un fuerte abrazo, muchas gracias.